Bueno, estimados estudiantes, la clase del día de hoy es la aplicación de la segunda ley de Newton. Si continuamos con el tema anterior, nos dice, lee y analiza lo siguiente. El rozamiento entre superficies en contacto ha sido aprovechado por nuestros antepasados desde tiempos más remotos, como por ejemplo para encender o para hacer fuego frotando piedras o maderas, ¿sí? Es decir, desde hace muchos años atrás, el rozamiento ya ha sido utilizado por nuestros antepasados, nos dice, ¿sí? Como por ejemplo para hacer fuego. Nos dice, ¿imaginas un mundo sin rozamiento? No podríamos caminar y aunque nos pusiésemos en movimiento, según el principio de inercia, tan solo podríamos parar a base de choques con otros cuerpos. Sería horroroso y doloroso al mismo tiempo, ¿sí? Si no existiera el rozamiento, nosotros no podríamos caminar, ¿sí? Gracias a la fuerza de rozamiento es que nosotros nos podemos deslizar, por decir, en su mayoría fácilmente, aunque claro, a veces sí hay que a veces nos resbalamos, nos caemos, es ya por el material de los cuerpos que están en rozamiento. Ya vamos a ver más acá adelante, ¿ya? Nos dice, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento fricción es aquella fuerza que aparece cuando hay contacto entre dos superficies, la cual se opone al movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Miren esta imagen de aquí de este niño que está empujando un cuerpo. Este cuerpo con el piso están haciendo un contacto. Nos dice que la fuerza de rozamiento aparece cuando hay contacto entre dos superficies. Entonces, aquí estos dos cuerpos están en contacto y por ende hay fuerza de rozamiento. El joven está aplicando una fuerza de empuje a la caja y el piso, ¿sí? con la superficie de la caja está haciendo una fuerza que se opone a la fuerza del joven. ¿A qué es igual esta fuerza de rozamiento? Esta fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento, que es esta U, por la fuerza normal. ¿Sí? Aquí tenemos la explicación. FR significa fuerza de rozamiento, U significa coeficiente de rozamiento y la N significa fuerza normal. ¿Ya? Bueno, entre estos dos de aquí ya habíamos visto que era la fuerza normal. ¿Se acuerdan? La fuerza normal es aquella fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Se acuerdan? Y va en sentido opuesto al peso. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, aquí hacia abajo de esta caja se encuentra el peso y hacia arriba se encuentra la fuerza normal. ¿Sí se acuerdan de la fuerza normal que la habíamos estudiado? Ya, el coeficiente de rozamiento aún no lo hemos estudiado y ese lo vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice el coeficiente de rozamiento? Nos dice que es característico de cada par de materiales en contacto. Ya, miren, estos cuerpos están formados de un material. Puede ser madera, puede ser hielo, puede ser caucho, baldosa, ya un sinnúmero de materiales que podemos encontrar, ¿verdad? Ya. Y nos dice, depende, a ver, ¿a dónde me quedé? Es característico de cada par de materiales en contacto. No es una propiedad intrínseca de un material. Depende además de muchos factores como la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad relativa entre las superficies, etcétera, ¿ya? Entonces, cada cuerpo, ¿sí? O cada material tiene su coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, un mueble de madera posee una masa de 35 kilogramos.
se lo empuja en una superficie de su mismo material, ya, en donde su coeficiente de rozamiento es 0,2. Estos valores, jóvenes, ya vienen dados en unas tablas, estos ya están comprobados, ya están estudiados. Nosotros solo ahora los estamos poniendo en práctica en ejercicios. Si ustedes buscan el coeficiente de rozamiento de la madera, ya lo van a encontrar. De todos los materiales ya hay el coeficiente de rozamiento. Y nos dice, determina la fuerza de fricción que actúa sobre dicho cuerpo. Ya. Lo que yo aquí quiero recalcar, jóvenes, acerca del coeficiente de rozamiento, como habíamos dicho anteriormente, es aquello del material que están compuestos los cuerpos. Y también de ello depende la fuerza de rozamiento. Porque imagínense, jóvenes, no es lo mismo caminar, imaginémonos que vamos a caminar en una superficie de madera con unas zapatillas mojadas, ¿ya? No es lo mismo caminar en una superficie de madera, en una superficie de tierra o en una baldosa. ¿En dónde creen ustedes que se van a resbalar? ¿En dónde nos podremos resbalar si estamos con unas zapatillas mojadas? En la baldosa. Les pregunto, ¿en la tierra me resbalaré en la tierra? No. Casi no, ¿no es cierto? Puede que sea, ya. ¿Me resbalaré en la madera? No. Sí, está muy lista. Depende de la zapatilla. Ya. ¿Y en la baldosa? Ahí sí, seguro. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, nosotros con esto podemos determinar algo, en donde el coeficiente de rozamiento es mayor y en donde es menor. Por ejemplo, yo puedo decir que el coeficiente de rozamiento ahí es mayor en la superficie de tierra, porque ahí casi no me voy a caer, ¿no es cierto? Ya, pero por ejemplo en la baldosa va a ser un coeficiente de rozamiento menor, ¿sí? Porque ahí casi no hay, por decir, la fuerza de rozamiento, sino que yo ahí hasta me voy a caer, ¿verdad? Con unas zapatillas mojadas. Entonces también otro ejemplo. Miren, ustedes van a empujar una caja de madera. Ya, imaginemos una caja de madera. ¿En dónde será más fácil empujarla la caja de madera? ¿En una superficie de caucho o en una superficie de vidrio? En una superficie ¿En dónde será más fácil mover una caja de madera? ¿En una superficie de vidrio o en una superficie de caucho? En la superficie de vidrio. En una superficie de vidrio, ¿no es cierto? En una superficie de vidrio. Sí, ahí el rozamiento es menor, ¿no es cierto? Pero en una superficie de caucho hasta necesito aplicar más fuerza para poder moverla. Mientras que en una superficie de vidrio, poco, ¿no es cierto? Hasta se me va a ir a ayudar a resbalar un poco la caja, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es, estimados estudiantes, lo que implica el coeficiente de rozamiento. ¿Ya? ¿Hasta hay alguna pregunta? No dice. Ya, miren, aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice, un mueble de madera posee una masa. Este mueble tiene una masa de 35 kilogramos. Se lo empuja en una superficie de su mismo material, es decir, madera con madera, en donde su coeficiente de rozamiento es 0,2. Determina la fuerza de fricción que actúa sobre dicho cuerpo. Ya, aquí solamente nos pide la fuerza de fricción, no nos da la fuerza que está empujando porque no requiere, ¿sí? Entonces, sacamos los datos según el ejercicio. Entonces aquí nos dice, el mueble posee una masa de 35 kilogramos, masa 35 kilogramos. Si se lo empuja en una superficie de su mismo material, en donde su coeficiente de rozamiento, coeficiente 0,2. ¿Y qué nos pide? La fuerza de rozamiento. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo. Determina la fuerza de rozamiento. ¿Y a qué es igual la fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento es igual, aquí la tenemos, a coeficiente de rozamiento por fuerza normal.
Entonces escribimos la fórmula aquí. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ya. Ahora decimos, fuerza de rozamiento es igual. ¿Tengo el coeficiente de rozamiento? Sí lo tengo, que vale 0,2. Es sin unidades el coeficiente de rozamiento, solo número, no tiene unidad, ¿ya? Y nos dice por la normal. Ahora, la fuerza normal no tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sí tenemos el peso. ¿Por qué tenemos el peso? Porque tenemos la masa. Entonces, miren, aquí en este cuerpo le vamos a hacer una flechita. A este cuerpo de aquí le vamos a hacer una flechita. Me avisan si se alcanza a ver. Para entenderlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, hacia abajo se dirige el peso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de las flechitas que hacíamos? Ya, hacia abajo se dirige el peso. Recordarán, hacia abajo el peso. Y hacia arriba. Y hacia arriba se dirige la fuerza normal. Ya, bueno, está un poquito chuequita. Ya, a ver, entonces, hacia arriba está la fuerza normal y hacia abajo está el peso. Entonces, esta caja de aquí, ¿sí? Tiene hacia abajo, como les digo, el peso y hacia arriba la fuerza normal. El peso, vamos a recordar la fórmula del peso, que el peso es igual, ¿a qué era igual el peso? El peso es igual a masa por gravedad, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que el peso era igual a masa por gravedad? ¿Sí se acuerdan? Ya. Entonces, el peso viene a tener la misma magnitud que la fuerza normal, la misma magnitud, solo que el sentido están en sentidos contrarios. Por lo tanto, yo aquí puedo decir que el peso viene a ser igual a la fuerza normal, ¿ya? Porque esa flechita de aquí es igual a la flechita de acá arriba, solo que están en sentidos contrarios. Es decir, aquí lo voy a escribir para que quede claro de la mejor manera, ¿ya? Si yo ubico en el plano cartesiano, pónganme atención por favor, si yo ubico en el plano cartesiano, la normal está hacia arriba, ¿no es cierto? Que es positiva. No puedo ubicarlo aquí. La normal está hacia arriba. Voy a borrar esto un ratito, ¿ya? La normal está positiva. Y el peso está hacia abajo, por lo tanto es negativa. Menos peso. Como el cuerpo está en reposo, entonces no hay movimiento. Esto es igual a 0. Si yo despejo la normal, la fuerza normal, yo digo que la normal es igual, como el peso está negativo, pasa al otro lado con positivo. Normal es igual al peso. Y peso, yo sé que es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces aquí yo tengo coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y la fuerza normal es igual a masa por gravedad. ¿Hay dudas hasta ahí? Solo reemplacé el valor de la normal. La normal es igual al peso y el peso es igual a masa por gravedad. Como la normal es igual al peso y esto es igual a masa por gravedad, yo reemplazo en la normal masa por gravedad. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Dame, conectando la computadora y apaga tu batería. Ya, a ver. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? Ya, entonces,
reemplazamos fuerza de rozamiento es igual a 0,2 que multiplica por masa por gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 35 kilos. Eso, 35 kilogramos por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8, eso, metros sobre segundo al cuadrado. Y seguimos multiplicando. Fuerza de rozamiento es igual a 0,2 por lo que está dentro. ¿Cuánto nos quedaría multiplicando 35 por 9,8? 68.6. ¿Cuánto? Perdón. 343. Eso, 343. Y aquí tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos daba un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? ¿Se acuerdan qué nos daba? Ya se han olvidado, creo. Nos daba un newton. Verán, eso los puedo preguntar en la prueba. Un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da un newton. Y multiplicamos 0,2 por 343. ¿Cuánto nos da? 68.6 metros. Eso, entonces nos queda 68. ¿Perdón? Usted habló de una prueba. ¿La prueba cuándo es? La prueba ha de ser más o menos en marzo o abril. Marzo ha de ser, finales de marzo. Si no nos van a dar cuestionario ni nada. Sí, ha de ser que les dé. Dependiendo, si ya volvemos presencial, sí les ha de dar un cuestionario. Si está en la casa, ya no, porque ya pueden revisar nomás en las fichas. Una pregunta. Dígame, por favor. ¿De dónde sacó el 9,8 metros por segundo cuadrado? Es la gravedad, es constante este valor. Este valor ustedes ya saben que en cualquier ejercicio donde hablen de gravedad y utilicen la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Ya. Sí. Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya, entonces, este mueble, ¿sí? Tiene una fuerza de rozamiento de 68,6 newtons. Ya, solo encontramos aquí la fuerza de rozamiento. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, a un cuerpo de masa de 15 kilogramos se le aplica una fuerza horizontal de 30 newtons. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, calcular la fuerza de rozamiento y la aceleración. Aquí ya estamos frente a un problema, ¿sí? Que es que a este cuerpo, imaginemos que ese es el cuerpo, ¿ya? Que a este cuerpo ya le están aplicando una fuerza. Imaginemos que vamos a empujar esta caja. Le estamos aplicando una fuerza F, ¿ya? Que esta fuerza vale 30 newtons y me pide que determine cuál es la fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza que se opone, entonces es hacia acá. La fuerza que se opone a la fuerza que estoy aplicando, ¿verdad? Me pide que determine esa fuerza que se llama fuerza de rozamiento. Ya, y como el cuerpo ya obviamente se empieza a mover, también me pide que determine la aceleración con la que se mueve. También podríamos encontrar, por ejemplo, si yo la muevo unos 10 segundos, puedo determinar también la distancia. Ya, pero de ahí se nos haría el ejercicio un poquito bien largo. Ya,
Por lo pronto vamos a ir viendo así un poquito más sencillos. Entonces nos dice que determine la fuerza de rozamiento y su aceleración. Los datos, jóvenes, van leyendo y van sacando los datos. Masa, 15 kilogramos. Se le aplica una fuerza de 30 newtons. Coeficiente de rozamiento 0,1. Calcula fuerza de rozamiento y aceleración que no conocemos. Ya, entonces aquí, para determinar la fuerza de rozamiento, decimos fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, que esa es la fórmula. Ya la habíamos visto en la parte de arriba. Ahora, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Ya habíamos despejado arriba la normal y habíamos dicho que la normal nos queda masa por gravedad. Masa por gravedad. Y ahí sí reemplazamos los valores. Coeficiente de rozamiento, ¿cuánto vale? 0,1 por la masa, que son 15 kilogramos, y por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego tenemos 0,1 por, y multiplicamos lo que tenemos dentro. ¿Cuánto nos queda multiplicando 15 por 9,8? A ver, ¿quién me ayuda a multiplicar? 15 por 9,8, que nos da 147 newtons. ¿Ya? Y luego multiplicamos esto por 0,1 y nos da 14,7 newtons. ¿Ya? Hasta ahí, estimados estudiantes, tenemos la fuerza de rozamiento. Ahora, jóvenes, esto ya de aquí es nuevo para nosotros también. Verán, este eje horizontal se llama el eje de las X. No sé si me puede ayudar apagando el micrófono. ¿Alguien lo tiene encendido? Ayúdame por favor apagando el micrófono. Ya. Aquí en este eje de aquí es el eje horizontal y sabemos que el que es vertical es el eje de las Y y el horizontal el eje de las X. ¿Ya? Entonces, jóvenes, miren, en esta caja de aquí yo ya no tengo solo una fuerza como era el ejemplo de arriba, solo me pedía la fuerza horizontal en el eje horizontal. En ese eje horizontal ya tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza que le aplican para empujarla, que es la de 30, y tengo la fuerza que se opone, que es la de 14,7. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo así ya más fuerzas, si estoy trabajando en el eje horizontal, porque ahí voy a encontrar la aceleración, se está moviendo la caja en el eje horizontal, nosotros sacamos la sumatoria de las, eso significa sumatoria de las fuerzas en X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo más de una fuerza, es decir, aquí tengo dos. Entonces voy a sumar las fuerzas que recibe este cuerpo. Como ustedes también vimos las primeras clases, ya cuando están en sentidos opuestos, ¿se acuerdan que se restaban? Y cuando estaban en el mismo sentido se sumaban, no sé si recuerdan. Ya eso también lo vamos a poner en práctica aquí. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula de la fuerza. ¿Se acuerdan? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. Yo observo las fuerzas que tengo en X. Me ubico en el plano cartesiano. Acuérdense que a la derecha se consideran positivas y a la izquierda negativas. Entonces, positiva es la fuerza hacia la derecha, menos, porque está en sentido contrario, menos la fuerza de rozamiento
Y todo esto es igual a masa por aceleración. ¿Por qué pusimos por masa por aceleración? Porque esa es la fórmula general de la fuerza. La vimos en la clase anterior. Y también porque el cuerpo está en movimiento. En el eje horizontal se mueve. En el eje vertical no se mueve. Solo en el eje horizontal. Como se mueve en el eje horizontal, por eso hay aceleración. Ya. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? Díganme sí o no. No, profe, no. Ya. Entonces, jóvenes, miren, aquí, como les digo, se está moviendo en el eje horizontal. Entonces ahí, como tengo más de una fuerza, cogí las dos fuerzas y digo sumatoria de las fuerzas que hay en X son estas dos, que es la fuerza menos, porque está en sentido contrario, menos la fuerza de rozamiento, y esto es igual a masa por aceleración. Ya, una vez que ya tengo esto, para abajo ya solo matemáticas, reemplazan. Fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 30 newtons, menos la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Que la tenemos aquí, que vale 14,7 newtons. Ustedes si en un ejercicio me pide solo sacar la aceleración, por ley tengo que sacar la fuerza de rozamiento. Sí, tiene que sacar la fuerza de rozamiento. Verá, pueden haber ejercicios que no le dé. Si no le da el coeficiente de rozamiento, usted ya no puede sacar la fuerza de rozamiento. Es como los ejercicios que hicimos anteriormente. Hay sin rozamiento, ¿se acuerdan? En los de la clase anterior hicimos sin rozamiento. Estos ya son rozamiento. Ya. Y esto es igual a la masa. La masa vale 15 kilogramos por la aceleración. ¿Conocemos la aceleración? No la conocemos. Entonces solamente la ubicamos. Ya, aquí restamos 30 menos 14.7, que nos da 15.3. Eso, 15.3 newtons. Y esto es igual a 15 kilogramos. Escribo lo mismo del otro miembro. Por aceleración. Ya, ahora yo necesito despejar aceleración. ¿Qué hago ahí? Aceleración igual. Eso, ¿no es cierto? Yo despejo. Como 15 kilogramos está multiplicando con la aceleración, lo paso a dividir al otro miembro. Y como ya pasé a dividir acá, me queda sola la aceleración en el otro miembro. Y dividimos 15,3 dividido para 15. ¿Cuánto nos queda? 1,02 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo al cuadrado? Porque esa es la unidad de la aceleración. Entonces aquí ya tenemos el valor de la aceleración, que nos da 1,02 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? No. Ya, para reforzar, vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. ¿Sí? Nos dice una caja similar al de arriba, una caja de masa, sacamos la masa, 5 kilogramos. Es jalada con una fuerza de 50 newtons. Y nos dice, ¿con qué aceleración avanza? Nos pide la aceleración. ¿Con qué aceleración avanza?
¿Con qué aceleración avanza? Sí, el coeficiente de rozamiento es 0,5. Como pueden darse cuenta, jóvenes, en este ejercicio no me pide la fuerza de rozamiento, pero me da el coeficiente de rozamiento. Un momento que ya me dio el coeficiente de rozamiento, tengo que encontrar la fuerza de rozamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en el momento que yo saque la sumatoria de las fuerzas, me va a pedir fuerza de rozamiento. Si aquí no me hubiese dado esto, solo me hubiese dicho ¿con qué aceleración avanza? Me hubiese dado solo eso. Fácil, ¿no es cierto? Yo cojo y ocupo la fórmula de la fuerza, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tengo la masa, 5 kilogramos. Y tengo, aquí tendría que encontrar la aceleración. Despejo aquí aceleración, que sería fuerza sobre masa. Ya, y tendría ahí aceleración. Si me pidiera la aceleración, fácil, ¿no es cierto? Aquí como ya tengo la fuerza, son 50 newtons. Y tengo la masa, que son 5 kilogramos, reemplazo y encuentro la aceleración. Pero no es cierto, me dio coeficiente de rozamiento. Entonces, como ya me dio coeficiente de rozamiento, tengo que encontrar la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. El mismo procedimiento de acá arriba. Entonces, ubicamos los datos. Ya, tenemos la masa, que son 5 kilogramos. Y tenemos la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, para hacerlo un poco más rápido, lo vamos a hacer directo. A ver, ayúdenme a multiplicar. Fuerza de rozamiento es igual 0, multipliquemos 5 por 9,8 y luego eso por 0,5. Queda 49 newtons, Luis. ¿Cuánto? 49 newtons. 49. Y 49 por 0,5, que nos da 4,5 newtons. Ya. Ahí ya tenemos la fuerza de rozamiento. Ya, como ya tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos el mismo caso de acá arriba como el de la caja, sacamos también la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en X, tenemos la fuerza, que es de 50 newtons, menos la fuerza de rozamiento, que es de 24,5 newtons. Eso es igual a la masa, que tenemos, que vale 5 kilogramos. 5 kilogramos por la aceleración. Ya, lo vamos a hacer un poco más directo por el tiempo, ¿ya? Entonces aquí, jóvenes, restamos 50 menos 24,5, que nos va a quedar 25,5 newtons. Ya, y como este 5 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Verán, escucharánme que lo estoy pasando a dividir. Dividido para 5 kilogramos. Y acá, como ya es el 5 que está multiplicando, solamente me queda la aceleración. Dividimos. 25,5 dividido para 5. 5,1 metros sobre segundos al cuadrado. Eso. Y esto es igual a la aceleración. ¿Ya? Entonces este cuerpo quiere decir que se está moviendo con 5,1 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. A ver, estimados estudiantes, en la tarea, el primer ejercicio nos dice: determina la masa de una persona cuyo peso tiene una magnitud de 1500 newtons. Les pide la masa.
Pondrán datos, ¿ya? Masa es igual, no conocemos. Si tiene un peso de 1500 newtons. Ya, este ejercicio no es como de los de aquí, es para reforzar el tema anterior. ¿Yo qué conozco? Que el peso es igual a masa por gravedad. Tengo el peso, también tengo la gravedad. Ustedes ya saben que la gravedad es constante. ¿Qué les pide que determinen? La masa. De esta fórmula despejan la masa. Entonces dicen masa es igual, tienen que despejar, dejarla solita a la masa aquí. La masa está multiplicando con la gravedad. ¿Cómo saco esta multiplicación al otro miembro si está multiplicando la gravedad? ¿Cómo pasaría al otro lado la gravedad si está multiplicando? Eso, pasaría a dividir. ¿Ya? Y ahí ya tienen despejada la masa. Masa es igual a peso sobre gravedad. Y reemplazan los valores que tienen aquí y encuentran la masa de esa persona. Esto es todo en la primera actividad. En la segunda actividad ya tienen que hacer similar a estos dos ejercicios de aquí. Ahí sí está. Saquen los datos, ¿sí? Y fíjense sobre todo en los ejercicios que están en la parte de arriba.